Lo que se denomina GEF-HTUI, que significa Genotipo, Fenotipo y Ambiente de la Hipertensión Arterial en Uruguay, que es un estudio de cohorte que iniciamos en el 2012 en la unidad de hipertensión y centro de nefrología del Hospital de Clínicas, que es un estudio poblacional, es decir, que implica población general, con individuos que van de 18 años en adelante. Bien. Lo primero, puse allí como primer fecha enero, que fue un poco cuando surgió esta idea, fue preguntarnos si era necesario la realización del estudio de una cohorte en nuestra comunidad. Como comentaban hoy, hay estudios históricos como el Framingham, por ejemplo, de donde surgen un montón de datos que bien puede uno decir que, bueno, que pueden ser extrapolables a nuestra población y que tienen una larga historia y trayectoria de generación de conocimiento. Sin embargo, opinamos que sí, que en realidad no es lo mismo extrapolar datos de otras poblaciones que saber y analizar lo que nos pasa a nuestra población. Justamente ayer informaban en la prensa que se va a empezar a realizar el estudio del genoma uruguayo, por ejemplo, que esto va de la mano también con eso. Bien, y lo segundo que nos pasó fue que nos vinieron a la mente un montón de preguntas o definiciones operativas que nos teníamos que cuestionar. Lo primero es si esto era viable. Aspectos obvios que siempre nos suceden en investigación en Uruguay, como es de dónde iba a surgir la financiación para esto. Y por otro lado nos surgió la pregunta de si los uruguayos iban a colaborar, es decir, en un estudio en el cual partimos de población general, en donde no se parte, por ejemplo, de pacientes que concurran a determinada policlínica, puede ser gente que no tenga interés en brindar su tiempo para colaborar con estudios de estas características. Lo primero que hicimos, omití decir que este estudio, el investigador principal es el doctor Bogia. Lo primero que hicimos fue realizar, tanto él como yo, diversas visitas a un centro en Nexel, en Bélgica, en donde se realiza el seguimiento de una cohorte que ya lleva más de 30 años de evolución, para ver de primera mano cómo se realizan los protocolos, el manejo de las bases de datos, el mantenimiento de las muestras, etc. Y fue sin duda un vínculo importantísimo para nosotros para el inicio de este estudio. Lo que pongo aquí, que no se ve muy bien, pero lo único que quiero destacar es que, bueno, que el inicio de esto, como decía Videlia, fue pasar por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas. De la mano del primer problema que planteaba hoy, que era la financiación, bueno, nos empezamos a presentar a cuánto proyecto a financiar hubo, y como ustedes saben, la presentación de proyectos implica el aval del Comité de Ética de la institución. Destaco aquí la fecha 9 de febrero del 2010 y ya al día siguiente contábamos con este estudio presentado, que esto lo aclaro porque a veces los investigadores de repente lo desconocen. Solo con el hecho de que esté presentado el Comité de Ética, eso permite que uno se presente a financiación. Y si es financiado, es que el Comité de Ética realmente se toma el tiempo de analizarlo. Empezaron a llegar primero malas noticias, en noviembre del 2010 de la ANI, que agradecían la participación, pero que lamentablemente no nos iban a financiar, y una de cal y una de arena, porque unos días más tarde nos enteramos de CSIC que sí obteníamos financiación. Esto fue en diciembre del 2010 y fue como una especie de llegada de Papá Noel para iniciar el estudio. Entonces, en este momento sí necesitamos que el Comité de Ética nos diera el aval definitivo, realmente en tiempo récord y con muy buena disposición de parte de ellos. El 9 de diciembre ya estábamos teniendo las observaciones que nos hacían, en donde básicamente, como decía Delia, eran vinculadas al consentimiento informado, al hecho de que el lenguaje que habíamos puesto era demasiado técnico, científico, que debíamos pasarlo a un lenguaje más coloquial, que además debíamos aportar un dato de contacto del investigador responsable, que debía ser el celular o la dirección personal, y el nombre obviamente. Ahí hicimos esas modificaciones y obtuvimos entonces a fines de diciembre del 2010 el consentimiento informado definitivo. Por suerte la nefrología uruguaya tiene como una larga tradición de análisis y de reflexión de sus propios datos y de varios estudios en su haber. Por lo tanto teníamos varios consentimientos informados modelos de los cuales pudimos ir sacando diferentes ideas. Sin embargo, ninguno de ellos tenía que ver con un estudio poblacional, o sea, un estudio realizado en población general.
Para contarles brevemente la estructura de ese consentimiento informado, primero brindamos información lo más sencilla que podemos sobre lo que es la hipertensión arterial y su importancia como factor de riesgo cardiovascular. Brindamos también información sobre lo que es el estudio JEFA, básicamente, que es un estudio que surge de la Universidad de la República, que está financiado con fondos públicos, que fue autorizado por un comité de ética del Hospital de Clínicas. Por suerte, el Hospital de Clínicas en la población sigue siendo una carta de presentación importante a la hora de pedirle a la gente colaboración. Brindamos, como también nos pidió el Comité de Ética, información bien detallada del protocolo, especialmente aquellos aspectos vinculados a la extracción de sangre. Como estamos generando un banco de sangre, en realidad la extracción es de 50 mililitros, es decir, que es una cantidad importante, no es una extracción común y corriente, y el manejo de esas muestras biológicas, aspectos vinculados a la confidencialidad a través de la codificación de los datos, ya sea la confidencialidad desde aspectos vinculados a la ficha patronímica, como por supuesto los resultados obtenidos en los estudios, y los riesgos, que en este caso es un estudio observacional, no son muchos, y están principalmente vinculados a la posibilidad de un hematoma, por ejemplo, en el sitio de punción, etc. Destaco porque realmente el 30 de diciembre recibimos la autorización, la aprobación del Comité de Ética para comenzar con el estudio, planteándonos ellos que era desde el 30 de diciembre hasta la fecha de finalización del proyecto. Lo que estamos haciendo ahora es redactando una especie de informe de en qué punto estamos ahora con el proyecto, en vistas en particular además a que nos vamos a, con esta misma autorización, nos vamos a volver a presentar a fondos que están por abrir en breve. Con el inicio de la ejecución del proyecto, que entonces ya pasamos al 2011, vinieron los primeros problemas. El primer problema, y creo yo que el más grande, el que nos hemos enfrentado hasta ahora, fue que el proceso de compra del freezer de menos 80, que lo precisábamos para iniciar el estudio sí o sí, porque si no, no teníamos dónde guardar las muestras, demoró 18 meses. Tuvimos la mala idea de elegir al Hospital de Clínicas como entidad que manejara los fondos, con lo cual nos enfrentamos a un departamento de compras y de importaciones en donde están todo el tiempo con otros problemas, por supuesto, en la cabeza, y el freezer de menos 80 quedaba siempre como a la cola. El anecdotario del proceso de compra es enorme y da como para una charla de 30 minutos, por supuesto no lo voy a hacer, pero realmente fue una de las trabas más importantes que tuvimos porque nos demoró todo. ¿Qué hicimos entonces durante ese 2011? Y bueno, mientras esperábamos que todo eso terminara, y nos venían mail de que estaba en Ohio, Estados Unidos, y que iba en barco a no sé dónde, y que venía en un avión especial hasta acá, pero no llegaba, hicimos 2 estudios piloto para ir con voluntarios del Hospital de Clínicas, el primero de ellos con estudiantes y el segundo, el que está más abajo, con funcionarios, docentes y no docentes y estudiantes del hospital, donde debo decir que obtuvimos una excelente disposición de parte de los funcionarios del hospital para participar del estudio. Esto no implicaba, por supuesto que no implicaba un viático, tampoco implicaba tener el día libre, no tenía ningún tipo de beneficio, al contrario, requería que la persona estuviese un par de horas en el consultorio donde estábamos nosotros sometiéndose a diversos estudios, y así todo tuvimos una excelente participación, es más, con gente ofendida de repente porque no habían podido realizar el protocolo. También nos concentramos en ese año en lo que fue la elección de la zona geográfica, es decir, cuál iba a ser nuestra población delimitada. Y elegimos el complejo Juana de América de Bella Italia. Pasamos por diversas barrios y localidades hasta que terminamos allí. Las ventajas que encontramos fue primero un fuerte sentimiento de pertenencia al lugar de los habitantes, porque es un complejo habitacional, es decir, que esas casas fueron construidas por los mismos propietarios. Tienen una comisión de salud local que nos facilitó bastante todo el contacto inicial. Tienen una policlínica, es decir, un espacio físico dedicado a una policlínica con instalaciones básicas, pero más que suficientes para lo que nosotros precisábamos, que la pusieron a nuestra disposición de forma inmediata. Tienen baja movilidad, es decir, ustedes saben que un estudio de corte es no solamente el corte inicial, sino que años siguientes vamos a querer ir a ver qué pasó con esa gente. Y elegir un barrio, en algún momento nos vimos tentados a hacerlo cerca de clínicas porque nos quedaba fácil, pero claro, hay mucha población de estudiantes que luego vuelven al interior o se mudan, o sea, no es un barrio donde la gente suele vivir de manera definitiva, por lo menos no todo el mundo. Sin embargo, en este lugar sí suelen ir heredando una familia a la otra la propiedad. Hay un alto parentesco entre los habitantes y como nuestro estudio tiene aspectos genéticos, la agregación familiar para nosotros es un plus que en realidad era importante.
Es una zona segura, hace ya 2 años que estamos haciendo trabajo de campo allí, más allá de un breve incidente en una oportunidad no hemos tenido mayores problemas, y es de fácil acceso desde el Hospital de Clínicas, con transporte público más que suficiente entre uno y otro lugar. Los primeros contactos que tuvimos entonces con ellos fue primero reuniones con la Comisión de Salud, y a instancias de ellos organizamos una serie de charlas con los vecinos que quisieran participar, donde contábamos de qué se trataba el estudio. No sé si se ve bien, pero lo que hay aquí, ¿no se ve el puntero? No. Al fondo, en la pared, está proyectado un video que hicimos en donde mostrábamos las distintas etapas del protocolo. El protocolo, no me voy a extender en esto porque no es la idea, pero lo que quiero destacar es que es muy largo y que era más largo todavía, y fuimos sacando cosas porque dijimos vamos a aburrir a la gente y vamos a perder a todo el mundo por el camino. Se inicia con una llamada telefónica a partir de un archivo de los números de casas. Las casas están identificadas por número en el complejo. Nosotros, un programa de la computadora, de manera aleatoria va seleccionando la casa elegida. Una de las investigadoras es la encargada de hacer el primer contacto telefónico. Se presenta como médica, docente del Hospital de Clínicas, e invita a participar. Y esta es una tarea que cada vez se nos hace más fácil, porque la gente ya se va enterando por vecinos que ya participaron, y muchos de ellos están incluso esperando la llamada para poder participar del protocolo. Luego hay una visita a domicilio con una historia clínica que completamos, que es muy extensa, que es con un cuestionario que está validado internacionalmente en diversos estudios, al que le hemos agregado algunos aspectos de interés local. Se completan 5 registros de presión arterial en domicilio. En una segunda instancia, en consultorio, se determinan medidas antropométricas, se realiza un electrocardiograma, se vuelve a tomar la presión arterial. Como ustedes saben, los valores en consultorio y en domicilio no son los mismos. Se extrae sangre, los 50 mililitros que les comentaba hoy, para diversos estudios. Aquí puse algunos, pero son muchos. Y orina de 24 horas, que es una de las partes quizás más engorrosas del estudio, es que los voluntarios el día previo vamos al domicilio a entregarles el material plástico necesario para que junten la orina de 24 horas, y cuando concurren a la policlínica llevan entonces esa muestra. En una tercera instancia vuelven a concurrir a la policlínica. Lo bueno de esto es que a nadie le queda más de 3 cuadras de distancia, como mucho. Vuelve a concurrir a la policlínica para realizarse estudios un poco más sofisticados, si se quiere, que son de determinación de rigidez arterial a través de velocidad de onda de pulso, y la colocación de un mapa, que es un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es decir, que ese día se van con un dispositivo que mide la presión durante 24 horas, y además se llevan un aparato automático para medir la PA durante una semana en el domicilio 4 veces por día. Confieso que yo a esta parte le tenía muy poca fe, porque dije, nadie se va a tomar la presión 4 veces por día durante una semana, y en realidad, analizando los datos, hemos tenido una bastante buena adherencia. Va quedando grabada una memoria del aparato, nosotros eso no lo decimos para que la gente, para testear un poco a ver si en realidad se están tomando la presión. Nos dicen que sí y no es así, y en realidad hay una buena participación de la gente. Y lo último es una última visita al domicilio, en donde se les entrega un informe con los resultados de los estudios. Estos son simplemente algunas fotos de lo que es el protocolo, destacando lo que está abajo, que es en lo que más estamos concentrados, que son las distintas modalidades de presión arterial en policlínica, en consultorio, en domicilio, el automonitoreo y el monitoreo de 24 horas. Esto es una imagen de lo que es la determinación de la velocidad de onda de pulso. Y entregamos al final un sobre debidamente membretado, en donde allí lo que hay son los resultados, aquellos resultados que tienen algún tipo de injerencia clínica actual. Es decir, no nos ponemos a informar, por ejemplo, la velocidad de onda de pulso, que cualquier médico general que le llegue ese resultado de repente no va a tener muy claro qué hacer con eso. Y una nota de agradecimiento firmada por los 2 investigadores responsables de participar en el estudio, recalcando además que la idea de participar en esto es que en años siguientes, que no podemos saber exactamente cuándo porque somos financiación dependiente, vamos a volver a tener otro contacto para ver cómo evolucionan estas distintas variables, con un protocolo quizás no tan completo, quizás con cosas nuevas en función de lo que haya disponible. Yo personalmente hago esta última instancia porque además, primero que revisamos los resultados, porque a mí me aterra entregar en un sobre cerrado un potasio de 7, por ejemplo, con una nota de agradecimiento firmada por mí.
Entonces revisamos eso y si bien es un estudio de no intervención observacional, nos hemos enfrentado a triglicéridos mayores a 700 o cosas francamente patológicas y que hacen diagnóstico que sí les hemos comunicado, porque me cuesta un poco a veces separar que no voy como médico tratante, trato de no abrir el sobre delante de la gente, sino dejarlo. Y lo que sí comento es que bueno, que eso es información que es válida, que es valiosa sobre su salud y que debe estar compartida con su médico tratante. Y aprovecho además para censar si durante algún momento de la realización del protocolo hubo algún tipo de inconvenientes, la persona se sintió vulnerada en algún aspecto, si en algún momento tuvo que esperar. Entiendo que no necesariamente me lo van a decir en la cara y es verdad que no tenemos tampoco algún mecanismo para que la gente se pueda quejar de forma anónima, que es algo que quizá podríamos implementar. En el 2013 realizamos el primer control de calidad del estudio, principalmente en aquellos vinculados a los fenotipos más complejos. Ese control de calidad, el primero ya fue publicado, y publicamos también los primeros reportes de resultados a nivel local, porque nos parece que sin duda que esto es un insumo valiosísimo para las autoridades sanitarias a la hora de planificar políticas de salud sobre la base real de lo que pasa en la población. Hay una población que es bastante extrapolable al resto, por lo menos de la ciudad de Montevideo no tenemos población rural. Omití decir al principio que en el 2009, cuando nos sentamos a pensar si nos íbamos a embarcar en esto o no, había sido recién publicada la primera encuesta STEPS del Ministerio, patrocinada por la OMS, que se había realizado en el 2006 y en el 2009 se dieron a conocer los primeros análisis de resultados. Eso de repente nos llevó un poco a preguntarnos si no era duplicación de esfuerzos. En realidad es un protocolo bastante distinto, tiene la enorme ventaja de que sí representa a la totalidad del territorio nacional, la zona rural y urbana, pero la ventaja del nuestro es que esto es un protocolo mucho más detallado, profundo, como le quieran llamar. También reportamos hace muy poquito la estimación de filtrado glomerular a través de cistatina C en una población uruguaya. Este es el primer reporte de población latinoamericana, en realidad, con el filtrado glomerular medido por cistatina C y no por creatinina. No voy a ahondar en resultados porque ya estoy media corta de tiempo. Volviendo a la pregunta de si los uruguayos iban a colaborar o no, lo que tenemos hasta hace unos días de respuesta afirmativa a la invitación telefónica, un 75,2%, el cumplimiento de todas las fases del protocolo, es decir, si consideramos el 100% a todos los que accedieron a la entrevista, quienes completaron todo el protocolo, un 78,5%, esto es un porcentaje muy alto para un protocolo que además es largo y engorroso. Y con respecto a los sujetos reclutados hasta el 29 de agosto, entrevistados 234 que pasaron por la etapa de consultorio 191 y que se realizaron en el mapa 195. Esto no significa que, esto es un desfasaje obvio porque son etapas subsiguientes en el tiempo, no significa que sea gente que haya quedado con el protocolo por el camino. Algunos aspectos negativos para comentar, uno es que la velocidad de reclutamiento ha sido más lenta de lo que pensábamos y con algunos altibajos, básicamente porque gran parte de la tarea de campo la cumplen residentes o estudiantes de medicina avanzados, no por su calidad de estudiantes, sino porque son docentes de fisiopatología que en el inicio de su carrera en fisiopatología están por recibirse, entonces cada vez que nos enfrentamos al cronograma de internado, residencias, pruebas semestrales, decae la velocidad de trabajo, y esto es algo que de a poco estamos tratando de ir cambiando por gente que directamente considere esto como una actividad sustancial. Y además el incumplimiento de la realización de ecocardiogramas que estaban en el protocolo inicial, que debido a que no contamos con un equipo portátil los tenemos que hacer en el hospital de clínicas, y tenemos de toda esta gente, no sé, si tenemos 30 creo que es mucho, porque realmente ya ahí sí, que la gente se movilice hasta clínicas ya es más difícil. Hemos buscado todas las estrategias, desde venir por tipo charter un sábado y hacer varios juntos, y bueno, y no termina funcionando, nos agotamos en el camino, y por ahora esto es una etapa del protocolo que quedó por el camino. Con respecto a la financiación, hoy comenté la primera que nos permitió iniciar, que fue el CSIC del 2010, luego obtuvimos el María Viñas del 2012,
que en este caso sí nos permitió completar los materiales y además de este fondo sí financiamos recursos humanos, o sea que eso nos dio cierto alivio. De Gramont Bagó, en realidad por ley de fundaciones, lo que hemos financiado son pasajes y estadías de investigadores locales de América que hemos invitado a actividades en conjunto para intercambiar experiencias y en parte por lo menos lo hemos financiado de esta manera. El equipamiento hemos obtenido a partir de las primeras publicaciones y del contacto que les mencionaba hoy en Bélgica, que es para nosotros una carta de presentación importante, participando de congresos, presentando resultados, hemos logrado de la industria la donación de determinados equipos que nos han permitido trabajar con un poco más de velocidad al aumentar el número de equipos disponibles. Como comentario final, bueno, ya les comenté en realidad el aspecto vinculado a lo que tiene que ver con la comunicación de diagnósticos, que si bien no nos lo habíamos planteado en un inicio, dijimos esto es observacional, o sea que en realidad es de no intervención. Sin embargo, claro, somos médicos y si tengo resultados de insuficiencia renal, de diabetes, etcétera, los comunicamos. Hemos encontrado una altísima prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares, pero muy elevada. La propaganda que dice 1 de cada 3 tiene colesterol alto está mal, es 1 de cada 2, por lo menos en los resultados que tenemos de los primeros voluntarios. Recalcar que nos parece que este es un insumo fundamental, por ejemplo, con respecto a lo que tiene que ver con consumo de sodio. La OMS, hay toda una movida mundial de aconsejar una reducción del consumo de 5 gramos de sal a 5 gramos por día. Y lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto consumimos nosotros, capaz que no está justificado disponer de recursos para eso, o capaz que sí, no lo sabemos. Esas son cosas que nos parece que es de soberanía saberlas en realidad realmente en nuestra población y no aplicar recetas que vienen de otro lado. Y lo último que quería destacar es que, bueno, que tenemos una especie de obsesión, yo personalmente tengo una especie de obsesión con que el protocolo la gente lo sienta bien aceitado, es decir, que haya una respuesta absoluta por el tiempo del participante, porque no dejamos de recordar que, bueno, que la gente está participando en muchos casos porque consideran que es la oportunidad de hacerse un chequeo gratis, es verdad, seguramente es lo que moviliza a la mayoría, otros porque consideran que están colaborando de alguna manera con la ciencia, con el avance de la salud de los uruguayos o como le quieran llamar. Pero en cualquier caso son voluntarios y lo que en ningún momento puede pasar es que haya alguien media hora en ayunas esperando en policlínica para que le saquen sangre o cosas así. Entonces eso es una de las cosas por las que más nos hemos obsesionado, en que la gente se sienta respetada en sus tiempos. Las citas son por supuesto escalonadas y cada vez que alguien llega rápidamente pasa a hacerse el protocolo, que se hace lo más rápido posible y queda liberado para su actividad diaria lo más rápido posible y es todo de mañana. Con respecto a lo que les decía, de si la gente iba a querer colaborar o no, en un momento nos habíamos planteado generar un viático, principalmente cuando íbamos a pensar que tenían que venir al hospital de clínicas para hacerse el ecocardiograma. Dijimos, bueno, por lo menos para financiar esos 2 boletos. Desde el punto de vista de la financiación disponible es absolutamente imposible. Y bueno, nos hemos encontrado con lo contrario, como que más de uno cuando termina pregunta qué tengo que pagar. Porque a veces uno tiene la sensación previa de que en realidad no va a haber una buena disposición y hemos encontrado todo lo contrario. Por suerte es un equipo que crece cada vez más en número y bueno, nada más, muchas gracias.